Luego, hay otra cosa que podemos hacer que se llama agrupación. Y esto de agrupar es muy útil porque muchas veces necesitamos como categorías. Por ejemplo, dividir nuestro data frame en sexo o en personas que sean de determinado país o alguna categoría que nosotros necesitamos dividir nuestros datos, ¿no? Y a lo que me refiero es con esto. Supongamos que nosotros tenemos un data frame que tenga estos datos, ¿no? Tenga un nombre y algunos nombres, después el sexo, si es mujer o hombre, y después alguna edad determinada, ¿no? Y lo que nosotros queremos saber, por ejemplo, es conocer las edades, ya sea para la categoría específica de hombre o para la categoría específica de mujer, ¿no? Y entonces esa división nosotros la podemos hacer a partir de un data frame, ¿no? En este caso, por ejemplo, si seleccionamos hombre, entonces únicamente nos va a devolver donde las columnas que tengan, las filas que tengan hombre, va a conservar el dato del nombre y el dato de su edad, ¿no? Y lo mismo para mujer, las va a filtrar, digamos, de alguna manera, ¿no? Si dividimos de esta forma sobre grupos, ¿no? Y eso es lo que se llama dividir en grupos y la manera en que lo vamos a hacer es por medio de esta instrucción. Primero, poner la referencia a nuestro data frame, después .group b, después un parámetro que se llama columnas y al final .groups, ¿no? Y lo que va a hacer esto es que nos va a devolver un diccionario donde las claves son las tuplas de todas las combinaciones de los valores de las columnas con nombre en la lista columnas y valores, las listas de los nombres de las filas que contienen esos valores en las correspondientes columnas del data frame, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Pues, volviendo al ejemplo, nosotros vamos a poner en donde dice el parámetro columnas una lista de justamente los nombres de las columnas, ¿no? Podemos meter uno o más, ¿no? En este caso, supongamos que solo metemos la columna de sexo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que va a tomar como clave de nuestro diccionario todos los posibles valores que hay en esa columna, ¿no? En este caso, pues solo hay dos, ¿no? Mujer y hombre. Entonces, esas van a ser las dos claves de nuestro diccionario. Y como elementos del diccionario, lo que van a tener son el nombre de las columnas que coinciden con ese parámetro en nuestro data frame, ¿no? En este caso, por ejemplo, en mujer, las filas que van a venir, pues son las de Carmen y María, ¿no? Esas dos filas van a ser como elemento de nuestro data frame y la clave va a ser mujer, ¿no? Y en el caso de hombre va a ser la clave hombre y las filas van a ser Luis y Pedro, ¿no? Así va a ser. Entonces, veamos ese ejemplo. Y para ello vamos a construir, vamos a agregarle un par de datos a nuestro data frame, ¿no? Entonces los datos que le agregamos son estos dos de abajo, ¿no? Juan y Ana, ¿no? Y únicamente le agregamos esos dos datos y eliminamos lo que habíamos hecho hace un rato, ¿no? Entonces ese es el único cambio que hicimos en nuestro data frame, ¿no? Y lo que vamos a hacer es agruparlos, como dijimos hace un rato, ¿no? Entonces tenemos que poner el nombre de nuestro data frame, después punto group b, y después aquí poner una lista, ¿no? Que se llame columnas, columnas. Y después punto group, groups, ¿no? Y entonces decíamos que esa lista puede contener uno o más elementos, ¿no? Entonces vamos a intentarlo con uno. Entonces hacemos nuestra lista que tenga, por ejemplo, grado, ¿no? Y veamos cuál es el resultado. Entonces, lo que va a hacer es que va a tomar las claves del diccionario como tantos valores posibles haya en esa columna, ¿no? En ese caso, hay arquitectura, contabilidad, economía y medicina, ¿no? Y como elementos nos va a devolver el nombre de las filas que coinciden con ese valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice que la fila 3 coincide con arquitectura, ¿no? Entonces veamos que la fila 3 justamente es de Carmen y tiene arquitectura en el grado, ¿no? El siguiente es contabilidad y nos dice que esa está en la línea 6, ¿no? Aquí está contabilidad en la línea 6, pero por ejemplo aquí economía nos devuelve una lista de dos elementos, ¿no? Y nos dice que las filas que coinciden con economía son la 1 y la 4, ¿no? Entonces vemos la 1 y en efecto tiene economía, pero la 4 también tiene economía, ¿no? Y lo mismo con medicina, nos dice que las filas que lo cumplen son las 2 y la 5, ¿no? Justo como lo vemos en el data frame de arriba, ¿no? Pero decíamos que esto también puede tener más elementos, ¿no? No solo una columna, sino por ejemplo podemos agregar también la columna edad. Y lo que va a hacer es que va a devolver las posibles combinaciones entre los valores de ambas columnas, ¿no? En este caso, por ejemplo, una posible combinación es arquitectura y la edad 20, ¿no? Y nos dice que ese está en la fila 3. Y justamente vemos que tiene arquitectura y edad 20, ¿no? Después contabilidad con edad 18 y está en la fila 6, ¿no? Y luego nos dice que aquí economía y 18 está en la fila 1 y así con el resto de filas, ¿no? Si te das cuenta, esto lo único que hace es como que de alguna manera nos dé elementos más específicos, ¿no? Porque aquí en este caso, pues las combinaciones pues son directamente así como uno a uno, ¿no? Uno a uno. Pero por ejemplo, si aquí tuviéramos, por decir algo, en medicina, aquí vamos a editar el 22, pongamos 20. Entonces justo, ¿no? Aquí veamos que Luis y que Juan tienen medicina y son 20, ¿no? Tienen 20 años, ¿no? Entonces vamos aquí a medicina y edad 20 y justamente nos da 2 y 5, ¿no? Que son las listas de las filas de Luis y de Juan, ¿no? Entonces, de esa manera es como podemos agrupar nuestro data frame y los resultados nos va a dar un diccionario con las posibles combinaciones de las dos filas y la fila que cumple, el índice de la fila que cumple con esa condición que nosotros le pusimos. Y
hay diferentes formas en que podemos usar esa agrupación. Por ejemplo, una de esas agrupaciones que podemos hacer es cuando nosotros queremos saber un data frame con datos específicos. En este caso, por ejemplo, tenemos que usar la función .groupby, las columnas, y aquí viene otro método que se llama getRows, ¿no? Y recibe como parámetro valores. Y esto lo que va a hacer es que nos va a devolver un data frame con las filas que cumplen, que las columnas de la lista presentan los valores de la tupla valores. Entonces, las listas, columna y tuplas de valores deben tener el mismo tamaño. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros aquí le vamos a pasar determinadas columnas, ¿no? Y determinados valores para estas columnas, ¿no? Y las filas que cumplan estas dos condiciones, que tengan esta columna y el valor específico que nosotros le pusimos acá, nos los va a devolver en un nuevo data frame, ¿no? Y la anotación importante es que nos dice que tanto la lista de columnas como la lista de valores tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que poner df, después poner la condición, el método groupby, después poner una lista que se llame columnas y después poner getGroup y una lista que se llame valores, ¿no? Entonces aquí podemos poner algún par de columnas, como por ejemplo las de arriba, que sean grado y edad, ¿no? Y por otro lado, los valores. Queremos, por ejemplo, que en grado sea medicina y en edad sea 20, ¿no? Listo, ¿no? Aquí importante eso, decir que columnas es una lista y que valores es una tupla, ¿no? Entonces ese es el único detalle que hay que ver importante. Y entonces lo que va a hacer es que va a buscar dentro de nuestro data frame las filas que cumplan que su grado sea igual a medicina y que la edad sea igual a 20, ¿no? En este caso solo encuentra dos coincidencias, ¿no? Que son Luis y Juan, ¿no? Justamente las que habíamos puesto arriba, que son 20 y medicina, ¿no? Y lo importante es ver que tienen que tener, justamente como decíamos, el mismo tamaño, ¿no? Y lo que nos devuelve también es, pues, los datos extras, ¿no? Como por ejemplo el correo de cada uno. Entonces, de alguna manera esto es como para una especie de filtración, pero usando grupos, como lo vimos.